Bueno, buenas tardes, mucho gusto de conocerlo el día de hoy, ingeniero. Nos gustaría que si podría presentarse con nosotros, si podría contarnos un poquito de cómo ha sido su carrera, cómo ha desempeñado su carrera de ingeniero a lo largo de su experiencia, de sus años. Bueno, pues mi nombre es Juan Carlos Velázquez Montesinos, egresado de ahí orgullosamente del Tecnológico, ahora Tecnológico Nacional de México. Soy de los últimos de la generación que hubo bachillerato, que ahí empieza mi historia, estudiando la electrónica ahí en la carrera. ¿Qué se me da a mí por estudiar electrónica? Pues está basado en cuando yo iba a estudiar la secundaria. O sea, voy a estudiar la escuela secundaria en la Ricardo Rodríguez Magón, que está ahí en San José Teramo. Y yo quería mecánica. Realmente lo que a mí me gustaba, porque dentro de las cosas que yo hacía tenía familiares que tenían taller mecánico y talleres de soldadura, y entonces, pero me llamaba la atención la mecánica. Pero resulta que llego a la secundaria y no hay talleres de ese tipo, no había electricidad, electrónica, mecanografía, dibujo, corte y confección, y entonces pues no me llamó la atención a mí nada, pero se me dio que tenía yo una radiograbadora de aquellas de antes, de cassette, que se me había dañado y me la había regalado mi papá. Entonces, y era donde yo grababa la música de la canción que yo quería, o me grababa yo ahí haciendo algunas cosas, ¿no? Entonces, se me descompuso. Entonces, ahí en la secundaria me dicen que íbamos a ver esa parte, ¿no? De cómo se reparaba un aparato de ese tipo. Me llamó la atención. Al no entrar la mecánica, cuando ya me voy al TEC, sí, en el Tecnológico ya había la parte de mecánica, pero pues ya me había gustado el asunto de la radio, porque en ese entonces lo que no sintonizaba mi grabadora eran las estaciones de radio, ¿no? Entonces, cuando ya la tuve que abrir por primera vez y ya la reparé en la escuela, pues en aquel entonces era un hilo dial que traía para sintonizar, ¿no? Para mover el capacitor variable, y entonces pues al final de cuentas era un lacito, por decir así, que era lo que estaba reventado, y yo no sabía eso, ¿no? Sí. Sino que hasta que ya la hicimos y saberlo pues volver a colocar para que cuando sintonizara la frecuencia, marcara pues enfrente, que traía las frecuencias marcadas en el lado. Entonces de ahí nace una parte de por qué me meto en electrónica. Luego, estando en la secundaria, participo en el coro, no cantando ni nada de eso, porque no soy bueno, pero me metí ahí en el audio a tocar un instrumento, a tocarlo y ser ahí del grupo del coro. Sí. Y nos toca una fecha de Navidad asistir a lo que en aquel entonces era el canal de gobierno, que no era todavía el canal 10 ni el sistema de Chiapaneco, era parte de, se llamaba PRM, por ahí del 86, 87 más o menos, si no mal recuerdo. Y fuimos ahí, y ya fue la primera vez que yo entré a un estudio, vi las cámaras, en aquel entonces todavía de tubo, y me llamó mucho la atención el foro de televisión. Se me hizo muy atractivo ver toda la gente que estaba ahí, las luces, el audio y todo, cómo llegamos y nos tuvieron que preparar para hacer la grabación. ¿Hay como cuántos años tenía? Andaba yo en la secundaria, no recuerdo si estaba yo en segundo, había sido en el 86, si estaba yo en tercero, había sido en el 87, pero fue más o menos en esa etapa, y andábamos entre los 14 y 15 años más. Entonces todo empezó por una... Sí, por una grabadora. Una grabadora, realmente empieza mi historia para componer algo que todavía la tengo ahí, la guardo con mucho cariño, esa grabadora, porque es algo que la tengo de cariño. Sí, de cariño, que es algo que mi papá me regaló, ¿no? Que es algo que mi papá me regaló, ¿no? Ya. Cuando yo quería entonces las músicas, y pues fue una grabadora para grabar de la radio. Sí. Ponía un cassette limpio y grababa la música que tú querías, ¿no? No tenía yo para comprar los cassettes, pues ya desde ahí empezaba a ser tirando. Entonces, usted, ahí que estaba en la secundaria, ¿le llamó la atención lo que era lo de la radio? Sí, me llamó la atención por reparar un equipo de eso que tenía que ver con la electrónica, ¿no? El maestro que nos daba en la secundaria también daba clases en el Tecnológico, tenía yo entendido. No recuerdo el nombre bien del maestro, más bien me acuerdo del apodo, pero no lo voy a decir.
Pero estaba, ¿cómo se llama él también ahí en el TEC? Bueno, y en base a eso, lo que lo indujo a seleccionar la carrera electrónica fueron esas pequeñas experiencias. Y ya luego usted se especializó. Y ya luego entro al tecnológico y me empieza a llamar más la parte de la electrónica, porque no nada más era la radio y el aparato de la radio, sino que ya empezamos a ver que el mundo de las telecomunicaciones es muy amplio y había muchas ramas en ese entonces de poderlo desarrollar. Y todos pues teníamos la intención, ¿no? Yo al ver la tele, pues en aquel entonces era Televisa, era ¿cómo se llama? Y empiezan a contarnos dentro de los que eran catedráticos algunas historias, ¿no? De qué se hacía por ahí. Por ahí en una de esas oportunidades, una charla pues con el decano ahí del TEC, el Inge Paco, tiene mucho que ver en esa parte también. Y entonces pues me empieza a llamar la atención un poco más la de electrónica, toda esa parte, ¿no? Tenía yo unos amigos que hacían la parte de electricidad y el embobinado no me llamaba mucho a mí, estar dando vueltas. Entonces me enfoqué ya directamente en las telecomunicaciones por la electrónica y así me llevo el bachillerato. Ya estando en el bachillerato nos toca hacer el famoso en aquel entonces el servicio social. Ya te hablo de que fue más o menos en el 89, principios del 90, me toca hacer a mí el servicio social, más o menos ya en esa etapa estábamos por terminar la preparatoria, lo que es el bachillerato en el tecnológico. Y nos tiene que ser en una dependencia del gobierno, ¿no? No sé si todavía hasta la fecha se está haciendo, pero creo que hoy hay otras posibilidades. Pero en ese entonces tenía que ser en dependencia del gobierno y mi generación éramos 6. De los que habíamos entrado de 54, nada más quedamos 6 en bachillerato. Y tuve la fortuna con otros 2 compañeros de que había que ir a tocar puertas y nosotros fuimos ya yo con la idea de que existía la productora que estaba en el parque, donde ahorita es el Parque La Marimba, pues fui a tocar ahí la puerta y me encuentro ahí que ya estaba el Inge Paco ahí como responsable técnico y resulta que me dice, no, pero no es acá, tienes que ir al área de comunicación social del gobierno del estado. Llego al área de comunicación social del gobierno del estado y me encuentro 3 maestros más que son del tecnológico, ¿no? Entre ellos el que es papá de la directora o de la jefa del área de comunicación social del tecnológico, la doctora Erika. Su papá me había dado una materia como de contabilidad que nos daban en ese entonces, y otros maestros más que estaban allá en comunicación social. Y bueno, pues nos aceptan para hacer el servicio y nos toca, pues lógicamente, la productora, ¿no? Ahí el Parque La Marimba, y vuelvo a hacer mi segundo encuentro con esa parte, ya de estar en un estudio, de empezar a ver las cámaras, y me toca, pues, con el Inge Paco. Ahí ya estaba en el tecnológico. Ya estaba yo, ya era bachillerato para entrar a la carrera, ¿no? Ya. ¿Y ya empezó a trabajar ahí? Y ahí empiezo a hacer mis cuestiones. De ahí termina mi proceso del servicio social. Ajá. Y ya se acabó. Pero en ese lapso que hice el servicio social se tuvo que hacer un cableado en el estudio. Ajá. Ajá. Por cuestiones que estaban cambiando de algunas cosas, me tocó soldar como alrededor de 120 conectores de RCA, plug y todo el rollo de conectores Canon. Y eso me fue parte de mi práctica, ¿no? Ahí en la telera y con el Inge Paco. Ahí me voy, sigo estudiando en el tecnológico, ya la carrera, y ya íbamos más o menos como en el tercer semestre, tal vez estaba llegando la carrera, ya te hablo del año 91, más o menos, si no mal recuerdo, y se da la situación que el Inge Paco me dice, oye, ¿qué crees? Hay una posibilidad y todo, pero digo, ¿y de escuela? Pues si quieres, dice, vamos a hacer un proyecto, y fíjate que la directora le pareció tu trabajo, le gustó cómo hacías y que te gusta, y como entre el tiempo del servicio social hicimos algunas cuestiones con él de aquellos satélites famosos, los Morelos 1, y la idea era subir y me dijo, pues ya tú más o menos viste cómo se hace, y pues si quieres, ¿no? Y pues me incorporo, ¿no? Le digo, voy a hablar con la que era la jefa, que le vivo eternamente agradecido a la licenciada Lourdes Orduña, que me da la facilidad de poder entrar a trabajar y estudiar. Entonces, completar mis horas de trabajo era el fin de semana, ¿no? Sí. Para que yo pudiera cumplir con esa responsabilidad. Entonces era de la escuela a trabajar, ¿no? Sí.
Y todo eso lo mezclaba yo, tenía yo un taller de electrónica, ya para eso con otros 2 compañeros teníamos un taller de reparación de equipos electrónicos y ya les trabajamos a algunas empresas como era Harmon Hall, que tenían grabadoras, videocaseteras para dar las clases de inglés. Entonces todas las grabadoras y las videocaseteras se dañaban, el famoso rollito, que las poleas y todo eso lo cambiábamos. Yo tuve un taller por mucho tiempo de esa parte, ¿no? De reparación de aparatos, porque ya me llamó la atención y nos mezclamos en eso, ¿no? La idea era hacer un taller grande, pero bueno, pues al final el destino con otros 2 compañeros que ahí fue agarrando cosas diferentes y ya no se logró. Pero a mí me llamó mucho la parte de la tele. Entonces yo me meto a la tele de lleno, entre la escuela y eso, y ahí la voy llevando. Y ahí voy desarrollando a la par de la escuela con esa cuestión. Con el trabajo. Se da que terminamos eso y bueno, pues ya estaba yo dentro de la tele, pues ya no me salí, me quedo ahí trabajando en lo que ya se convertía en Red Radio Chiapas y posteriormente el sistema chiapaneco de radio y televisión. Ya de lo que es el Parque La Marimba me toca el primer cambio de traslado al Teatro de la Ciudad y me toca con el Inge Paco hacer todas las pruebas de acústica. Y entonces eso me va emocionando porque el Inge Paco tiene un poco de especialidad, hasta donde yo recuerdo, con la parte de acústica. Entonces él participó mucho en el primer estudio, el estudio de grabación de audio, que era circular, porque antes entonces ese era un rollo de cómo romper la parte de la acústica, o hacer más bien la acústica, ¿no? Que no hubiera esa parte y no hubiera estudio circular. Entonces él participó, entonces me toca ir a ver y digo, bueno, te puedes ir a la parte acústica. Aparte él nos contaba que él había estado y había sido ingeniero de grabación por ahí creo que es de una marimba, que grabó el disco y él es el ingeniero de audio responsable. Entonces, para quienes nos gustaba la música y aquel rollo que venían los DJ y todo ese rollo, pues había una opción de meterse por ese lado, ¿no? O sea, el audio. ¿Y nos recomendaría especializarnos en esa área? Pues puede ser, digo, si te gusta la música, te gusta esa parte, porque hay que tener un muy buen oído, ¿no? Que eso era una de las cosas que había que estar checando los niveles, ¿no? Un tono de 1 Hz, de 2 kHz, y saber identificar para poder hacer una buena ecualización. Hay que tener oído, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo una pregunta, porque a mí me llama la atención lo de la música y todo eso, sé tocar instrumentos. Pero ahorita que entré a la carrera en electrónica, me estoy dando cuenta que las telecomunicaciones tienen algo que ver con las grabaciones, las transmisiones y todo eso. Entonces, no sé si eso nos abriría puertas y sería un área que usted nos recomendaría especializarnos. Pues yo creo que sí, si te gusta la música, pues yo creo que se te va a hacer mucho más fácil la parte del trabajo, de cómo se llama, porque es muy difícil. Por ejemplo, creo yo, no llegué a eso, colaboré en alguna ocasión ya estando con Inge Paco en Azteca, Azteca aquí cuando estaba en la Quinta Norte, por ahí con la marimba infantil de Copainalá, llegaron ellos a tocar y les hicimos una grabación. Entonces ahí con el Inge Paco hicimos la ecualización y ahí es una de las que nos dio él, ya trabajando con él, de enseñarnos cómo era la acústica. Yo te digo, él tiene muy buen oído y aparte él le gustaba tocar la batería. Sí, nos contó era rock and rollero. Entonces, sí tiene. Entonces yo creo que si tienes eso y te gusta, pues sí tú sabes dar un tono, ¿no? O una clave de música y la puedes interpretar más fácil con esa parte, ¿no? Hasta dónde debe llegar, cuál debe ser su nivel de interés. Yo considero que sí te debe de ayudar, ¿no? Por ese camino. Porque pues si ya tú sabes, ¿no? Sabes tocar un instrumento y te va a gustar más fácil la ecualización, ¿no? Que alguien que no sepa tocar un instrumento, pues igual no sabe si está o no está afinada la guitarra o algún rollo de ese tipo y él ecualiza como oye, ¿no? Sino realmente como debe sonar el instrumento, a mi punto de parecer. Creo que se te puede facilitar, hay que tener muy buen oído. El músico tiene muy buen oído, o generalmente debe tener muy buen oído. Y por ejemplo, en esa parte de la acústica, ¿no? Pero a mí me llamó la atención la parte me empezó a impulsionar cuando eran los primeros satélites, la cuestión satelital, el RF. A mí me generó una parte de cómo poder hacer toda esa parte. Entonces me voy ahí y estando con él es algo que para mí, aparte del tecnológico, la segunda escuela para mí es el Canal 10 o el sistema chiapaneco hoy, ¿no?
¿Por qué? Porque ahí nosotros podíamos hacer todo. O sea, teníamos que hacer la parte técnica de reparar los equipos, cámaras, micrófonos, sí, todo, videocaseteras, todo lo que se manejaba en el tiempo. Aparte de reparar, teníamos que nosotros hacer las grabaciones en los estudios. Entonces había que aprender un poco de camarógrafo, ¿sí? De aprender de hacer tiros de cámara. ¿Por qué? Porque teníamos que trabajar con un camarógrafo y teníamos que entender nosotros cuando él tenía algún problema para hacer algún movimiento con la cámara, ya sea un travel, un tilt down, tilt up, lo tendría que hacer y nosotros teníamos que saber qué pasaba cuando hacíamos movimientos con la cámara, si se le salía de foco, si estaba mal el lente de la cámara. Entonces te vas involucrando a una parte de producción que no es tu carrera, que a lo mejor la carrera de producción la manejen más los de las ciencias de la comunicación, porque ellos les dan que la ley de tercio, más como fotografía, ¿no? Entonces nos tenemos que adentrar nosotros a conocer esa parte para poder hacer. O sea que aunque usted no se especializó en esa área, poco a poco en su experiencia fue aprendiendo. Sí, para mí tengo la ventaja de varias cosas, porque aparte ya de eso, pues también era la parte del audio, ¿no? La grabación de audio de los locutores o cuando se van a hacer las notas, las grabaciones de voz en off, ¿no? En las cabinas de grabación de radio. Luego el canal tenía radio. Entonces pues mezclamos todo eso, cubríamos a veces eventos solo de radio, donde solo era audio, y cubríamos eventos como el fútbol o un evento, una transmisión de un festival, por ejemplo, un invito, y había que meter cámaras, aparte de cámaras, audio. Entonces fuimos viendo producción, la parte técnica del soporte técnico, y también tendríamos que ver ahora la otra parte, lo que era la transmisión. Ya tenemos todo eso y ahora la señal, que ver ahora la otra parte, lo que era la transmisión. Ya tenemos todo eso y ahora la señal de RF. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer llegar esa señal al hogar de cada uno de los televidentes o de ustedes, ¿no? De nosotros? Entonces, era aparte conocer la parte de transmisión, que es una etapa totalmente muy aparte de la transmisión de RF, ¿no? Yeah. Entonces, tuve la fortuna de ver varias cosas, varias áreas, partes, ¿no? Okay. Varias áreas, y de eso complementarlo, porque ahora había que ver el transmisor, hacer los enlaces de microondas de punto a punto, porque en ese entonces enlazábamos de aquí de Tuzla hacia el Huitepec para salir en el canal que era Imevisión, después canal 13, ¿no? Desaparece eso, lo privatizan, se crea canal 10 o el sistema chiapaneco, y ahora ponemos un transmisor, tenemos que instalar una torre, no directamente nosotros, viene gente que es especialista en armar la torre, pero te toca supervisarla, hay que verla como debe quedar, retenidas, hay que calcular las luces, las inclinaciones de las antenas, hay que darles para ver a dónde quieres que cubra, ¿no? No ponerla por ponerla, porque tiene un patrón de radiación. Y entonces te empiezas a meter en un rollo de ese tipo, y luego subir la señal al satélite, otro boleto muy aparte, muy diferente. Es un RF que tienes que subir al satélite, parámetros, hacer pruebas de aislamiento y hacer cálculos también matemáticos, entonces se vuelve muy emocionante todo. Y por ejemplo, de todos los conocimientos que tuvo durante la carrera, ¿cuáles fueron los que dice usted de verdad importan y cuáles no, dice, no los ocupo ahorita en la laboral? Mira, quizá en un momento dado, cuando nos daban esas materias que a veces decimos son de relleno, vienen las materias ahí de que hasta nos meten ahí por ahí lectura y redacción y nos meten así de investigación y contabilidad, y decíamos nosotros, pues yo ingeniero, ¿cuándo voy a necesitar esto? Pero al final de cuentas sí te sirven. Tuve la fortuna de llegar a ser jefe de una oficina, de un departamento, luego director de un área, y entonces tenía yo que saber de recursos humanos, tenía yo que saber cuestiones administrativas, porque entonces sí se mezcla todo eso, sí tiene que ver, aunque digamos que no, pero sí había que saber cuánto era al final de cuentas las horas extras, hay que hacer el cálculo, si vamos a ir a un evento, había que calcular la parte de gasolina, de combustibles, de diésel, de personal. Luego ya me tuve que meter en cuestiones hasta de leyes por el sindicato, porque la gente era sindicalizada, hay que saber que no les pases a traer sus labores, porque si no, sus derechos, y te metes en un lío. Y entonces toda esa parte que en algún momento lo vimos ahí, que tenía que ver con Hacienda, que por ahí les va a tocar una materia que tienen que investigar cómo darse de alta en el RF, entonces como crear una empresa,
yo dije, pues nunca me va a tocar, ¿no? Sí. Nomás voy a estar reparando equipo y con mi cautín y multímetro y cuál va, que al rato teníamos que tener un libro de la Ley Federal del Trabajo para aprender y no... Entonces, todas las materias creo que sí. Lo que sí considero que es muy importante en el aspecto de la carrera es, la parte básica de electrónica. Y te hablo de código de colores, saber qué es voltaje, qué es amperaje, saber diferenciar. Esa parte, la electrónica básica, la debemos de tener bien clara, la ley de Ohm, toda esa parte, porque sí la vamos a aplicar, sí la vamos a llevar en su momento acá. No es que, está fácil, yo ya sé que aquí divido, aquí multiplico, aquí. No, la tienes que tener bien clara, esa parte. Esa es como tu almohada. Sí. O sea, que tienes que tener la base de esa parte. Si tienes eso, lo demás se te va a facilitar. Pero si desde ahí la parte básica no la tienes, se te va a complicar mucho cuando tengas que hacer algunos cálculos en alguna cuestión. Sí. Por ejemplo, como usted decía, yo creo que ahorita como estamos iniciando, yo creo que decimos, así como usted decía, que decimos, ¿no? Hay materias de relleno y todo eso que no nos van a servir a un futuro. Pero eso no tiene nada que ver electrónica. Ajá, y que luego... Nada que ver 2 más 2 con electrónica, ¿no? Y que luego cuando ya estamos más adelante en un recorrido, como vamos ascendiendo, al final de cuentas nos damos cuenta, ¿no? Que sí funciona, sí sirve y nos... todo lo que nos enseñan en la carrera, al final de cuentas es un conocimiento adquirido para poder aplicarlo después. Y por ejemplo, hay una pregunta muy interesante que me gustaría que nos respondiera, por ejemplo, comparando las expectativas que usted tenía cuando ingresó a la carrera, las expectativas que tenía y comparándolas con las que tuvo ya egresado, ¿cuáles son? Pues, como te dijera yo, las expectativas que tengo, bueno, la verdad no pensé que la electrónica cuando yo empecé, pues como te decía, yo iba nada más por pensando que la electrónica era reparar aparatos, ¿no? Ajá. Conforme fui adentrándome a la carrera y fui viviendo esa parte, sobre todo cuando hice el servicio social y empiezo a ver que no nada más era reparar aparatos, había que hacer conectores, pero luego había que saber hacer un enlace de microondas y que todavía en bachillerato no lo veíamos esa parte, porque la parte de RF no lo ves en bachillerato. En bachillerato ven electrónica básica, ¿no? Muy pequeño, ¿no? Ya en la carrera es donde empezamos a ver los satélites. Entonces cuando yo ya me toca ver esa parte de RF, si no tenía yo el concepto totalmente ya bien estudiado, ya tenía yo una idea de qué era, de cómo hacer un enlace cuando ustedes ya llevan, hoy no sé cómo se llama en la materia, si microondas o enlaces, ¿no? Ya por ahí van a... ¿Circuitos eléctricos será? No, cuando ustedes van a por ahí los van a poner que ya ahora sí, ya en la especialidad hacen, ya sobre todo en la parte de la especialidad, creo que por ahí ya de séptimo, quinto, sexto semestre van a empezar a ver algunas cuestiones de esa parte, ¿no? Pero ya entonces, ya cuando yo llegué por ahí, dije, bueno, entonces por eso hacemos un enlace, que esto, que el otro, porque ya todo lo demás, que la curvatura de la Tierra, que la atmósfera, que ya era para mí ya tanta teoría, pero bueno, al final vas comprendiendo que al final sí tenías que tener eso para saber todo lo demás, sobre todo ya cuando venimos a la parte satelital, ¿no? O sea, ya tengo que hacer un enlace, tirarle a alguien sin verlo, apuntarle a un satélite que está a 30.000 kilómetros de distancia, no lo ves a línea de vista. Bueno, el enlace microondas decía, bueno, si es aquí a 200 metros, pues igual sí lo alcanzo a ver, pero ya cuando eran puntos de 20, 30 kilómetros no los veíamos, era con referencia y empezar a manejar una brújula, un clinómetro para las antenas, pues eso no lo tenía. Y entonces no había tanto instrumento, ¿no? Como el teléfono, ya tenía una serie de cosas, brújula, todo lo demás. Sí. Antes era el transportador y le teníamos que hacer un agujerito y con un alambrito que nos medía los ángulos. Entonces sí, por ahí muy bonitas experiencias de ese tipo. Yeah. Y por ejemplo, diciendo de sus experiencias, ya en lo laboral, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que ha tenido, que ha vivido usted? Pues yo creo que experiencias han sido muchas. Por ejemplo, tuve la fortuna de hacer un evento y que de cierta forma recayera en mí la responsabilidad de hacer una transmisión de la visita del Papa, que es un evento que era a nivel no solamente nacional, sino internacional. La visita del Papa creo que es un evento
muy grande, y que luego nosotros, como parte de una televisora estatal, en eso envuelven muchas cosas, porque lo traían a nivel nacional, venía Televisa y TV Azteca, ya para esa fecha. Entonces, algunos eventos hacía Televisa, que él llevaba toda la coordinación, sí, y otros eventos los hacía TV Azteca. El evento de acá, cuando vino el Papa acá, lo llevó, te hablo de ahora de la última visita del Papa, no sí, la del 90. Esa visita, nos toca hacerlo. Televisa era el coordinador, entonces había cosas que Televisa no las iba a cubrir, se apoyaba con las televisoras locales. ajá, Entonces nosotros pusimos una unidad móvil con cámaras en el Cristo de Copoy para hacer las transmisiones desde ahí. Era con equipo de nosotros hacer la transmisión para esa parte, y se le entregaba sí, a Televisa, ¿no? Entonces sí, era para entregar, y esa señal era internacional. Aparte nosotros hacíamos una parte que se hicieron locales para entregárselo a algunas televisoras estatales, ¿no? Por ejemplo, la parte que lo llevábamos nosotros iba para el Vaticano. Entonces imagínate, nosotros, lo que estábamos haciendo nosotros, o lo que a mí me daba de responsabilidad, saber que eso era lo que se estaba transmitiendo en la televisión allá del Vaticano. en otros países. Entonces, imagínate, ¿no? Nos toca a nosotros, que tiene la fortuna un compañero de ser el único camarógrafo que se pone hasta en la parte de la iglesia, en la catedral de San Cristóbal, que es la cámara que está adelante, porque es la oficial que iba a llevar al Papa, y esa cámara la entregábamos para Televisa, para toda la señal internacional. Entonces le digo al chavo que me tocaba, que yo estaba con mi cargo, le digo, sí, eres privilegiado de tener al Papa lo más cercano, y que sea tu toma, sí, ¿sí? Para mí considero un orgullo ver que la toma va a ser la que va a ver todo el mundo, sí, los que estén viendo la transmisión del Papa. Y así como eso, eventos como, digamos, me tocó hacer el fútbol, ajá, que todo lo que generábamos, la instalación y llevar toda la coordinación, hacíamos nosotros el fútbol, lo llegamos a hacer para Fox Sport, lo llegamos a hacer para TVC, lo llegamos a hacer para M Sport, lo llegamos a hacer para TV Azteca en su momento, cuando estaba aquí Jaguares, pues, con la unidad de Canal 10, con el personal de Canal 10, hicimos todo eso. Pues claro, tuvo que venir gente de Azteca, nos dio cómo hacían, nos capacitaron para cómo hacíamos, pero al final ustedes veían un partido aquí, Jaguares América, y era la gente de nosotros que estaba haciendo la transmisión. Entonces, nuestra imagen la estaban viendo no nada más a nivel estatal, sino a nivel nacional, sí, ¿no? sí. Y si Azteca se veía, porque generábamos dos señales, una para Azteca América y una para Azteca digamos, nacional. Sí. Entonces imagínate que las tomas de ellos, de los niños que trabajan, se estaba viendo en Estados Unidos. Entonces, como pasa, ¿no? Quien hace hoy el fútbol americano en Estados Unidos, lo vemos nosotros acá a través de cualquiera de las empresas de deporte, pues es una persona que está haciendo la toma. Entonces, ¿y usted siempre ha trabajado en Canal 10? Sí, yo trabajé también en TV Azteca. Ah, ¿sí? ¿Y cómo fue? Bueno, ¿cómo se da la situación? Me toca a mí cuando el conflicto armado del 94. Y ahí te va, recorriendo un poquito. Otra de las experiencias fue, yo tuve la fortuna de participar en nuevos eventos del Papa. Desde cuando estaba haciendo mi servicio, el primer evento del Papa Juan Pablo, cuando un día antes se cae el avión en Teherán, nosotros estábamos ahí en Teherán armando todo, y ese día estábamos haciendo las pruebas de cómo iba a llegar el avión. Venía el vuelo, el avión que se cae, venía el vuelo, y estaba un compañero de camarógrafo que es de Berriozábal. Él estaba haciendo la toma para dar el seguimiento del avión, cómo iba a llegar, iba a aterrizar, y qué otra cámara le iba a tomar en cuanto ya el avión estuviera estacionado, ¿no? Sí. Entonces estábamos en eso, y esa señal la teníamos en el aeropuerto de Teherán, donde hoy es Protección Civil, y lo subíamos al Cerro Mactumanzá, y del Cerro Mactumanzá lo tirábamos con microonda al Popuchuti, que es aquí rumbo a la Patria Nueva, de Camporeno está la Plaza Ámbar, y ahí estaba la terrena satelital, que era un tráiler, en aquel entonces era un tráiler, la terrena satelital que subía la señal para Televisa. Entonces, por eso Televisa tuvo la señal cuando cae el avión, en vivo. ¿Por qué? Porque estaban haciendo las pruebas y la estaban viendo en la Ciudad de México, cómo estábamos haciendo toda la logística, y estaban ellos grabando. Por eso, cuando cae el avión, ellos siguen transmitiendo y enlazan inmediatamente al noticiero.
Y esas imágenes eran de los camarógrafos del sistema de Televisa ganó bastante. Sí, no, pues es que fue una cuestión en vivo que se cae, ¿no? Y aparte era un día antes que llegara el Papa, ¿no? Entonces imagínate todo lo que conllevaba y tener la imagen al momento, ¿no? Sí. Hoy ya la facilidad del celular, ¿no? Pero en ese tiempo no lo había, ¿no? Entonces, sí. Y como por ejemplo entrando a esa parte de los temas anteriores, ¿cuál ha sido su mayor reto, digamos, en lo profesional? O sea, que diga que eso ha sido lo más difícil que he hecho. Creo que la parte más así, que fue para mí un reto porque me lo marcaron, creo que hay dos para mí. Uno muy principal y quizás sea el más fuerte fue que de repente nosotros estábamos en el Teatro de la Ciudad y teníamos que cambiar todos los estudios, todo el equipo, hacerlo al nuevo edificio donde hoy es Canal 10 en el Libramiento Norte. Sí. Y lo teníamos que hacer un fin de semana. O sea, hoy viernes terminó el noticiero a las 9 de la noche. Sí. Y trasladarnos para allá con todo, llevar el estudio, montar todo allá, porque el lunes a las 7 de la mañana tenía que salir el noticiero desde las nuevas instalaciones. Claro, previo vamos llevando cosas, pero el momento fuerte fue hacer ese cambio de que ya tenemos que ir y cambiar todo el equipo y ya salir de allá. ¿En 2 días? En 2 días fue una cuestión, para mí fue algo que lo tenía yo que hacer porque estaba de por medio mi cabeza, ¿no? En juego, ¿no? Como encargado de esa coordinación. Pero sí tenía equipo. Sí, estaba el personal para hacerlo, pero pues al final tienes que estar en todo y tienes que coordinar y saber cómo hacerle, porque era un maratónico. Hubo gente que se enfermó, que no aguantó 2 días de trabajo pesado y de desvelo, porque era que montar satélites todo el día, de cámaras, cableado, conectores, entonces era una presión tremenda que teníamos que salir, ¿no? Pero sí salió. Sí, fue un reto que a las 7 de la mañana ya estábamos al aire desde las nuevas instalaciones. Entonces eso fue algo para mí satisfactorio junto con todo el canal, con todo el equipo que participó. Porque como un orgullo. Sí, como un orgullo de haber hecho que lo logramos, ¿no? No hubo mucho tiempo así, bueno, ahí tienen 3 meses para que lo hagan. Sí, previo a algunas cosas sí fuimos previendo, ¿no? Que tenía que ver la energía eléctrica como todo, ¿no? Pero ya pues dije, ahora te mudas para allá, cuando te cambias de casa, te llevas todo y tienes que llegar, pero resulta que en la noche tienes que dormir en tu cama, no te duermas en el suelo, ¿no? Entonces tienes que llegar a armar tu cuarto, poner tu cama, poner todo el rollo, colchón, entonces esto era parecido a esto, ¿no? Había que cambiar todo, pero planear. Tenía que estar allá el otro día, digamos a los 2 días, el lunes tenía que estar el escritorio, el noticiero, la iluminación, entonces sí hay que hacer todo. Yeah. Eso para mí fue una parte. Y el segundo reto que a mí me gustó y fue una satisfacción fue una cuestión muy personal con el gobernador Pablo Salazar, que como yo era jefe del departamento técnico, cuando estaba el Canal 10, él necesitaba que se ampliara el Canal 10. Ya se veía, ya estábamos en el satélite, pero nada más se veía en Tuxtla, San Cristóbal y Tapachula. Y entonces él pide que quiere que la señal llegue a más lugares de los municipios. Porque había lugares donde decían que, por ejemplo, la zona norte, ellos no se sentían chiapanecos, se sentían más tabasqueños, hablando de Cuchucalco, playas de Casasá, Palenque, Juárez. O sea, ellos más pegados allá, porque ellos les queda 1 hora y hermosa que venir de allá para acá 6 horas, ¿no? Entonces, él fue una petición que me dijo, no sé, pero para eso estás, y si no, sobre tu cabeza. Y entonces, sobre tu cabeza era para mí una presión de decir, bueno, si no estás fuera, ¿no? Y es un reto y lo tengo que hacer. Entonces, empezarse a imaginar cómo poder hacerlo y cómo cubrir la señal, y llegar al momento y decirle, bueno, acá está, vamos a entrar a los municipios que usted quería. No teníamos la costa, había que cubrir la zona costa, Arriaga, Tonalá, Ixtapa, Mapastepec, Huixtla, y llegar hasta Tapachula, que ahí sí había transmisión, pero habían 5 lugares que no estaban y había que llegar. Y así me decía, por ejemplo, vamos para la zona de Comitán, Margarita, por decirte, Palenque, Cuchucalco, que eran zonas, y sobre todo esa zona me toca y tengo que ingeniarme cómo lo resuelvo, ¿no? ¿Por qué? Porque para poner una estación repetidora, pues hay que hacer una serie de trámites. En aquel entonces era la SCT, luego la COFETEL, ahora es la IFETEL, para pedir el permiso que te asignen una frecuencia. Pero todo eso se lleva un proceso.
Y ahí es donde viene la parte administrativa, porque hay que, hasta para la IFT hay que saber de leyes. Sí. ¿Sí? Porque hay una ley que te marca, entonces hay que pegarse con el licenciado para interpretar la ley, porque Sí. hay que saberla interpretar. No Entonces, se la hice, va. No, que vengo hoy, quiero poner Sí, un sí. transmisor en tal lado, no, espérate, primero hay que hacer todo un proyecto, una logística, todo. Entonces eso llevaba tiempo y él lo quería lo más pronto. Sí. Entonces lo único que se me quedó a mí fue que dije, ¿cómo lo resuelvo? Se han de acordar que existen todavía hoy los sistemas de cable, ¿no? Sí. Hoy megacable, pero en ese entonces no era megacable, era cable de búsqueda. Ah, Y así como había acá, hoy igual supercable, ¿no? Así había en Suchiapa, en Berriozábal, en Arriaga. Y entonces dije yo, ¿cómo llego? ¿Cómo hago para llegar? Existía lo que es la red de DUSA, sí. que ellos ya estaban en el satélite y transmiten estos para las escuelas telesecundarias, ¿no? Las llevan por televisión las Sí. clases y todo el rollo, y lo subían al satélite, y ellos habían dotado de equipo a los sistemas de cable. Entonces no se me ocurrió otra cosa más que eso, y agarro y me voy a dar una vuelta en todo el estado, viendo todo el estado donde habían sistemas de cables y que estuvieran autorizados a investigar ante en ese tiempo la ST, la COFETEL, quiénes eran los concesionarios y a contratarlos. Para eso tuve que echar mano de los presidentes municipales, me tuvieron que autorizar a hablar con los presidentes municipales para que me pudieran gente del Autorizar. municipio apoyar con a ver quién es el dueño del sistema de cable de Berriozábal y contactarlos y empezar a hacer los papeleos. Y lo logramos hacer y para poder hacer, y entonces empezamos a salir en 30 municipios, aparte de los que ya se tenían donde estaba la señal. De 3 pasamos a 30 más, o sea, 33 municipios donde ya la señal de Canal 10 se veía, y eso fue algo que el gobernador le pareció, porque en su informe de gobierno ya se iba a ver todo. Y viene una parte que fue también muy importante, porque te hablo de la zona norte. Cuando nosotros hacemos eso, se les ocurrió, esa fue una ocurrencia del sistema de cable de Pichucalco, que cuando ya les íbamos a dar nosotros los equipos para que bajaran la señal de Canal 10 y lo metieran a su sistema, se les ocurrió poner una leyenda que decía, siéntete chiapaneco viendo Canal 10. Y en una de esas que me toca a mí ir para ir a poner andar, lo veo, le tomo foto y se lo mando a través de a mi jefa y al gobernador, ¿no? Le mandamos allá a su secretario particular para que lo vea, ¿no? Y le llama la atención y dice, yo quiero ir, yo voy a inaugurarlo ahí, porque para él era eso, ¿no? En ese entonces creo que se llamaba Andrade, se apellidaba el gobernador de Tabasco, y sí le preguntaba a la gente, decían, ¿quién es el gobernador? Andrade, ¿no? De Tabasco, no era Pablo Salas. Entonces va a él a eso y le gustó mucho que decía, siéntete chiapaneco, una frase viendo Canal 10, ¿no? Entonces entramos todo por Palenque, Pichucualco, Sonoapa, Catazajá, bueno, invadimos hasta Tabasco, porque había quienes eran dueños del sistema de playas de Catazajá y pues tenían en un pobladito pegado a Tabasco, entonces metimos todavía 2 estaciones más en Jonuta, Tabasco, y en Ciudad Pemex, Tabasco. O sea que no solo se quedaron aquí nos distinguimos esta- 2 municipios más que pudieron meter ellos la señal de Canal 10. Qué chido. Esa fue una parte que fue un encargo, y Sí. digo, no sé, pero lo tienes que hacer y trae por medio de tu cabeza. Entonces, pues creo que al final cuando lo terminé, pues Se sintió seguí siendo orgulloso. lo mismo, Sí. y ya de ahí ya vino una serie de procedimientos. Y ya de ahí ya vino una serie de procedimientos para poner, y después de 3 estaciones contamos con 44 estaciones repetidoras, y de esa forma cubríamos un 80% del territorio chiapaneco. Y el problema que tenemos nosotros es la orografía. Por ejemplo, Villahermosa, Tabasco, con 3, 4 repetidores de televisión cubren todo el estado, porque es plano. Sí. Pero nosotros, cada municipio tiene un hoyo. Tú vas a Berriozábal, tengo un hoyo. Vas a Copainalá, tengo un hoyo. Vas a Tepatán, tengo un hoyo. Vas a la zona alta, si tengo el hoyo del pueblo. Sí, O sea, entonces, Era difícil. la ¿no? orografía es por eso nosotros tenemos mucho problema para llevar muchas señales. Ya sea ahorita Sí. internet y todo el rollo, es muy complicado. Y también como es muy montañoso, Sí, ¿no? la Chiapas. orografía, exactamente. Bueno, voy a cambiar para la cámara para que ellos hagan las preguntas y aparezcan más. Ya, pues, Ya organízate con Cristian. la lapicera. A ver, ¿cuáles son las que ya? Ya.
Usted, durante el que estudió en el tecnológico, ¿cuáles fueron su mayor estrés que obtuvo como estudiante? Bueno, mi estrés era el problema que tenía que combinar el estudio con el trabajo, y que había una cuestión que un sistema muy diferente del tecnológico a cómo funcionaban en su momento las preparatorias. Ahí para mí hubo un cambio muy drástico, ¿no? La prepa era todo un año, y cuando yo entro al bachillerato en el tecnológico era semestre. Entonces empieza el primer choque, ¿no? O sea, tengo un año para cursarlo, ¿no? O sea, tengo un año con eso para ver si me reprueban o no. Y acá estábamos muy cortos, si no lo hacíamos a los 6 meses estábamos fuera. Entonces, sí era otro, el sistema sobre todo, que era muy diferente, ¿no? En la prepa era como, para mí, yo lo veía con mis familiares como que muy light, ¿no? Llegas, si asistes, te toman asistencia, y ya de ahí, con que llegas a clase ya te ganas un punto. Aquí en el tecnológico nos dejaban como muy libres, nos decían los maestros, aquí no hay ni pase de lista, pero pues aquí es diferente el asunto, ¿no? Para tener derecho al examen había que cumplir con ciertas cosas de trabajos, y eran, por ahí yo tengo una experiencia ahí con un maestro, donde llevábamos parte del dibujo técnico, teníamos que hacer diagramas, ¿no? Y nos tocó hacer un diagrama, y ya ven que ahí otra de los choques fuertes era, no existe el 6 en el tecnológico, no existe el 6 o el 60, ¿no? Sí. Entonces tu mínima calificación es 70, ya no puedes sacar, y luego en el tecnológico no es que 6.5 sube a 7, si es 6.2 es 6.2, no es 6.7, no es 7 ni es 6, o sea, entonces más seguro que te digan es 6, pero no te suben a 7, entonces esa parte era para nosotros, para mí en lo personal era combinar la parte de, cuando ya tenía yo que estar trabajando, porque bueno, aparte que ya trabajaba yo antes del canal, pero cuando yo estaba estudiando, pues, por la situación económica familiar, pues yo tenía que trabajar, ¿no? Trabajé, por eso me gustaba la mecánica, trabajé en la parte de la herrería artística, la balconería, la soldadura eléctrica, ¿no? Como le llaman. Trabajé en talleres de estos que bobinaban motores y todo ese tipo de rollos de aire acondicionado. Por eso, algo que ya no me llamaba la atención, lo único que no había descubierto era la electrónica, como les comentaba hace rato, por eso me llamó la electrónica, era algo nuevo para mí, no aprender, ¿no? Entonces, para mí esa fue la forma del sistema de tener que combinar, que no estaba yo solo dedicado al estudio, sino que había que combinar varias cosas, el trabajo, eso, y aparte, pues de joven, el deporte, ¿no? A mí me gustaba mucho jugar el fútbol, bueno, me gusta todavía, ya no lo practico mucho, pero en su momento, pues, la ilusión de muchos era ser futbolista. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las herramientas necesarias que un profesionalista debe tener y debe usar? Bueno, yo considero que de la carrera, como te decía hace rato, es la parte del concepto básico, en el caso de la especialidad, en este caso la electrónica, ¿no? Y tenemos que tener como herramienta todos, tenemos que saber hasta de relaciones humanas, porque tenemos que tratar en el momento, ya sea como compañero o en el futuro como jefe o responsable de un área personal. Hay que saber tratar a la gente, hay que saber la parte administrativa. Entonces hay muchas cosas que yo les dije hace rato que las tenemos que tener, que las vemos ahorita, que dicen, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué me sirve? Bueno, hasta un taller de lectura de edición les digo, porque luego tenemos que hacer oficios, y hay que hacer un oficio de cómo pedir ciertas cuestiones, refacciones, equipamiento, escribir una tarjeta para un gobernador que te entienda que necesitas tener una estación terrena y subir la señal de satélite, ¿cómo se lo explicas? Entonces, hay que tener hasta esa parte de redacción como herramientas, como complemento del ingeniero, de la parte de conocimiento técnico, ¿no? De la carrera. Sí. Usted, siendo el ingeniero electrónico, ¿qué opina de los robots de la industria? Para mí, excelente, pero sigo creyendo, como hoy las computadoras y todo eso, que no pueden estar solos, siempre tienen que tener y tienen que estar pegados de la mano con el ser humano. Entonces es muy bueno, te facilita muchas cosas, pero al final de cuentas los únicos pensantes y razonantes somos nosotros. Entonces somos nosotros los que tenemos que hacer funcionar eso, hasta que lo llevemos hasta una perfección, pero está muy complicada, ¿no? La forma del ser humano
No creo que un robot pueda hacer todo lo que... los sentimientos que tiene la persona no lo va a llegar a tener nunca el robot, pero sí te ayuda a facilitar muchas cosas. A eso ha hecho también algunas cosas de prescindir de algunas personas, pero al final de cuentas alguien tiene que estar bajo la supervisión o la revisión de ese robot, porque si falla el robot, falla todo. Una producción de digamos, lo más básico antes que en aquel entonces veíamos, porque donde vivía yo estaba la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, y veíamos el llenado de los envases de refresco, y que pasa la botella, entra un pivotito, llena el refresco, da la vuelta y ¡pam!, lo tapa la consolata. O sea, hay por ahí una materia, bueno, nosotros se llamaba instrumentación en aquellos tiempos, hoy no sé cómo le llaman a la carrera, pero me tocó a mí verlo, mi hija estudió ahí y me tocó verlo ella, que llevaba una área de automatización. Entonces esa parte es control y automatización, ¿no? Esta es una pregunta que para mí la verdad se me hace muy interesante, que era de ¿cuál es el mayor desafío para aprender a trabajar en el extranjero? Bueno, para aprender en el extranjero, yo creo que el mayor tiene que ser el inglés. Es muy importante para nosotros el inglés. Hoy todos los equipos, toda la mayoría de los equipos, sus manuales son en inglés. La mayoría. Muy pocos ya les hacen ahí el español, sino nada más lo básico le ponen, ¿no? En aquel entonces los diagramas que venían de los equipos no venían en español, todo era en inglés. Para mí, algo muy importante que te abre muchas puertas y de trabajar en el extranjero es el inglés. Y yo no tuve la oportunidad de trabajar con una empresa transnacional, pero sí todos los equipos, cuando estuve aquí en Canal 10, cuando me tocó TV Azteca, los manuales eran en inglés. Y si no lo tenías que saber al 100%, pues por lo menos no sé, masticarlo, sí, porque está en inglés y tienes que estudiar el manual para saber cómo repararlo, cómo hacerlo. Para mí el inglés, y la experiencia que ya yo viví fue que mi hija hoy trabaja en una empresa transnacional, y la base para que ella fuera contratada fue el inglés, ¿no? Aunque ahora tiene que aprender chino y portugués, porque la empresa donde trabaja es un chino y tienen planta en Brasil. ¿Qué campos nuevos de electrónica conoce? Bueno, hoy la electrónica se ha abierto tanto. Hoy está la parte de la parte de instrumentación médica. O sea, la electrónica está en la parte de instrumentación. Es un chino y tienen planta en Brasil. ¿Qué campos nuevos de electrónica conoce? Bueno, hoy la electrónica se ha abierto tanto. Hoy está la parte de la parte de instrumentación médica. O sea, la electrónica está en la parte de instrumentación médica, ¿sí? Ya muy metida, ¿no? Porque ahora ya hay muchas cosas. Otra área que yo estoy experimentando y de cierta forma tomando en línea algunas cuestiones es la parte electrónica en la automotriz. Hoy todos los carros prácticamente ya la afinación ya es electrónica, ya no es antes tu desarmador y tu pinza como los bochitos. Bueno, ya ahora hasta los bochos ya vienen de encendido electrónico. Me ha tocado las computadoras de los carros, o sea, ya me tuve yo que meter porque llegué hasta a reparar módulos de carros. Hasta hace tiempo, cuando tuve todavía el taller, empezaba yo a ver ya los tipos de cuestiones electrónicas dentro de un carro, ¿no? No prende, ¿no? Ya está el carburador, ya lo limpiaron, pero no prende. Falta el pulso para que se active, el pulso para que abra los inyectores, y ya es una etapa de electrónica que hay que saberla reparar. Entonces hoy la electrónica en muchos campos, para esa, en la automotriz, en la médica, creo que se ha ido más de lo que al principio considerábamos nada más, o creíamos nosotros en aquel entonces. La electrónica era nada más aparatos, sí, el rollo, ¿no? Bueno, hoy la electrónica ya está en la estufa, que no tenía nada que ver con la electrónica, ya están con tarjeta la electrónica, la estufa, el refrigerador, sí, los programas. Hoy vienen ya las casas domóticas, ya está metida la electrónica. Bueno, ya no solamente la electrónica, sino hasta la parte de sistemas computacionales, ¿no? Alguien por ahí nos decía a nosotros, esto va a llegar el día que la tele se va a volver una computadora y la computadora se va a volver una televisión. Pero luego la tele se volvió también hasta teléfono y todo el rollo, y el teléfono, bueno, hoy el teléfono es computadora, el teléfono es todo. Entonces se ha mezclado, porque antes, ¿dónde íbamos a ver nosotros? ¿Dónde pasaba por mi casa que en la tele iba yo a ver mi correo?
Hoy es una computadora, hoy ya te metes y ya le puedas buscar. Y antes, ¿dónde ibas a pensar que en una computadora ibas a ver un canal de televisión? ¿No? Entonces estaban totalmente separados, pero hoy está mezclado y ya se mete toda la parte de sistema, ¿no? Ahora sí, viene todo lo aparte del internet y ya hoy tienes un buen teléfono, tienes todo. Ya no necesitas cargar una lap, llevar una tele, ya todo lo tienes ahí. Entrando en lo que es el tema académico, ¿qué actividades extraescolares nos recomiendan para el desempeño profesional? Pues, ¿qué actividades? Pues algo extraescolar que les guste. Yo les decía, si les gusta la música, porque yo considero que debemos de tener un momento dentro de esto, algo a la par. Creo que todas las carreras al final de cuentas con el trabajo y todo llega, podríamos hablar, a lo mejor la palabra no es correcta, tener estrés, ¿no? De trabajo, ¿no? Pero tener en algo donde desahogar toda esa presión, ¿no? Ya sea a través de un deporte, de algo, ¿no? Gente que relajada. Sí, exacto. Entonces, alguna actividad. Yo en lo personal, pues en su momento, pues para mí era el fútbol y era en el tecnológico era todo, ¿no? Espacio que teníamos de la escuela por materia, por horas que no teníamos, era fútbol, ¿no? En aquel entonces no estaban allá atrás las famosas tías a jugar ahí, que es una parte con mucha historia para mí, muchos recuerdos en el tecnológico, el jugar ahí atrás de las casetitas de las tías, ¿no? Entonces era el rollo, ¿no? Pues era una parte de una actividad extraescolar. Aparte a mí me gustó el fútbol, ¿no? Entonces estaba el básquet, el vóley, entonces algo, ¿no? Pero creo que todas tienen algo de estrategia por ahí. Si te vas viendo, algo tiene que ver de cómo hacer. Y en la carrera, y yo creo que muchas, todas tienen que tener cómo atacar. Yo creo que un médico cuando va a operar tiene que hacer cómo va a hacer. Nosotros cuando vamos a hacer un proyecto, una instalación de un equipo, tenemos que hacer una logística. Entonces, por ahí podría ser. Sí, como actividad escolar. Y algo que yo sí les recomendaría a la par que llevan ahorita la carrera de electrónica. A veces vemos, antes era muy marcado, era mucha teoría y muy poca práctica. Hoy yo he visto y ya tienen muchas cosas en el laboratorio que antes no teníamos, ¿no? Nos faltaba en la carrera, nos faltaba mucha instrumentación ahí en el TEC. Hoy veo que ya tienen muchos simuladores, tienen muchas cosas para hacer, ¿no? Entonces, yo sí recomendaría que a la par ustedes a cierto momento que puedan, de lo que les guste, a donde se vayan a ir a buscar a la par, poder no ir a trabajar, pero a lo mejor sí ir a aprender o como práctica donde a ustedes les guste. Si les gusta algo, digamos, por poner un ejemplo, la parte de telefonía, ¿no? El desarrollo del teléfono o algo, pues por ahí buscarse como pasatiempo, como algo de experiencia escolar, buscarse irse a meter en un taller donde reparen celulares. Si les gusta la parte electrónica de los autos, pues por ahí trabajar, buscar en un taller donde tengan que poner en práctica sus conocimientos de electrónica y empezar a entender la electrónica de los carros, ¿no? Por decirte, ¿no? Algo, si les gusta esa parte de comunicaciones, pues algo ahí por ahí, una radio, algo, ¿no? Sí. Como que a ver, déme chance mis primeros pininos, pero que vayan a estudiar. Porque vas ganando en experiencia, ¿no? Y te abren una parte mucho más para mí. Creo que a mí me ayudó mucho el tener un taller, el que nos metimos nosotros para decir, para la escuela y esto ya no dependamos de un trabajo como el que yo tenía, que era trabajar en un taller mecánico o en una de estas de soldadura eléctrica, sino que vamos a reparar y empezamos reparando planchas, licuadoras, ventiladores, hornos de microondas, televisiones, pero entonces teníamos el concepto, se nos hacía fácil y nos pagaban. Y aparte yo siempre he dicho algo, si yo estudié y me gusta y todavía por lo que hago me pagan, es doblemente satisfactorio. A mí me apasiona y puedo pasarme día y noche trabajando, haciendo, instalando, nos tocó hacer, a mí me apasiona y puedo pasarme día y noche trabajando, haciendo, instalando, nos tocó hacer como decía fútbol, nos tocó hacer la academia, nos tocó hacer tanto y que a veces era todo el día, toda la noche, estresado, una semana de presión, pero lo disfrutas. Al final cuando ves el producto terminado, ¿no? Que salió la transmisión y yo estuve, yo lo hice, ¿no? Nos tocó aquí cuántas academias hicimos, ¿no? Y nos tocó llevar parte de coordinación en la parte técnica, ¿no? Una me tocó a mí para Guatemala, ¿no?
me tocó llevar la coordinación de condición de alfombra naranja. Yo en una unidad y termina la alfombra naranja, va el otro compañero que estaba a cargo del evento como tal, el concurso, y dejo esa unidad y me cambio a otra unidad. Habían cantidad de unidades en el estadio acá y me cambio de unidad porque ya llevaba yo la señal para Guatemala con los conductores de Guatemala, ¿no? Entonces, y que ya lo que yo estaba coordinando que estaba viendo en Guatemala. Entonces, digo, es satisfactorio ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí estresa, pero al final te deja. Y son muy buenos. Yo de todo tengo muy buenos recuerdos. Recorrí, ya había tenido la oportunidad de recorrer el estado con mi papá por su trabajo de él, pero luego recorrerlo de esta forma por mi trabajo se me hizo mucho más fácil conocer el estado. ¿Sí? Muchas cosas que tenemos que hacer, hay que aprender a manejar, hay que aprender muchas cosas porque en el trabajo hay que hacerlas. Y ya para finalizar, ¿cuál es la mayor dificultad a la que se enfrenta un egresado de la carrera? Creo que lo más dificultoso todavía lo padecemos aquí. Aquí hablo del Estado, es hasta cierto punto el campo laboral. Sí. Aquí están todavía muy limitados. Ya hay, pero para mí sigue siendo limitado para la cantidad de ingenieros que están saliendo. Si para antes, cuando salíamos de la carrera 5, 6, ya que salieran 10 era como que hubo oferta y todos se egresaron, sí. Pero realmente no había mucho, ¿no? Cuando yo salí volteabas a ver y decías, bueno, me gusta la televisión y ¿dónde voy a trabajar? No había. En aquel entonces era Canal 5, que hoy es el 13, que estaba empezando, el gobierno, Televisa, TV Azteca, nomás repetían, no había una productora, ¿no? Como hoy que ya tienen los estudios de Azteca Chiapas, de Televisa Chiapas, ya hay corresponsalías de otras cadenas, ¿no? Ya hoy todo esta que hay de páginas de periódico, como en este caso que tenemos aquí un pequeño estudio de televisión, y al final esto que lo haces con 3 cámaras, allá se hacían con 20 cámaras, o el fútbol americano, ¿no? Haces con 60 y tantas cámaras, un fútbol americano, imagínate la instalación, la coordinación y todo ese rollo, que no lo haces tú, pero tú participas en que todo eso funcione para la persona que lo va a operar, o para operar una cantidad de gente, pero al final tu responsabilidad es que eso funcione, ¿no? Que técnicamente eso funcione, ¿no? Ya cada uno, el camarógrafo, esa es su especialidad y todo, ¿no? Pero hacerlo que todo funcione, esa es la chamba de nosotros. En el caso de una responsabilidad, una transmisión, pues digo, es satisfactorio. Imagínate, cuando yo decía hace rato lo del Papa, ¿no? Sí. La presión que tenía yo los primeros días, tiene que salir, no debe de fallar, tengo que tener respaldo, si falla, debe de estar acá, y todo, y me tocó hacer la primera que llega, sobrevuela el Cristo de Copolla, y cuando me dicen, lo retoma San Cristóbal, descansé, pero como a las 4 o 5 horas me dije, prevenido, ya sale el helicóptero para Tuxtla otra vez, me tocaba toda la recepción aquí del estadio, y traerlo, y estar ya, la presión, no debe fallar nada, ¿no? Que a la hora se nos va a ir. Nos pasó una en el 90, en una de estas anécdotas, para eso teníamos la unidad de la que era lo que es Canal 10, la unidad móvil la teníamos en Terán, en el aeropuerto, nosotros recibíamos la llegada del Papa. Y aquí en el Parque Central estaba la unidad móvil de la Corporación de Tabasco, hoy TVT en Tabasco, el canal, y tenían su unidad. Y cuando terminamos nosotros de hacer allá y sale el recorrido del Papa en el Papamóvil hacia Terán, que se daña la unidad móvil de acá, se daña la planta de emergencia de la unidad móvil y ya no jala. Y entonces nos hacen levantar allá todo, pero así, en lo que venía a vuelta de rueda del Papamóvil, y creo que hasta lo frenaron más. Y nos sacan en efecto ese colibamiento con un federal de camino y nos traen para llegar al parque, meter la unidad, sacar el otro camión, meter, instalar nosotros, conectarnos y todo, porque el Papa pasó a la catedral porque tenían el féretro del obispo que había fallecido. Entonces esa fue una que salimos con que lo teníamos que lograr, en lo que él salía de Terán, llegar y nosotros teníamos que sacar, y fue un reto en ese entonces. No me tocó a mí como responsabilidad, le tocó al ingeniero Francisco Sánchez, pero mi jefe, pero veníamos nosotros como que atrás de él, tenemos que hacer lo que funcione, ¿no? Porque era su responsabilidad y cada uno de nosotros. Entonces fue un reto de él como coordinador y de todos los demás como su apoyo de él, sus brazos de él, para hacerlo, ¿no? Entonces es algo muy padre.
Entonces eso sería todo. Con eso cumplimos. Gracias. Antes de terminar, hay algo que me pareció muy interesante, pero ya no le preguntaron a mis compañeros, que dijo que en la pregunta del extranjero, ¿usted ha trabajado en el extranjero? No, yo en el extranjero no. No tuve la fortuna, me hubiera gustado haber ido cuando estuve en Azteca. Una de mis metas no cumplidas fue haber podido participar con ellos en algún mundial o en alguna olimpiada, ¿no? Que ahí te seleccionan y demás. Por algunas razones yo tuve que regresarme a producciones familiares aquí en Chiapas. Yo no tuve. Hoy la que tiene la posibilidad de eso es mi hija, que también es egresada de ahí del TEC, que es Fanny Guadalupe Velázquez de la Rosa. Ella es la que hoy trabaja para la empresa Huawei y el otro día les decía que andaba allá en Puerto Rico haciendo cosas en una conferencia de toda la red de 5G y ahora ya van con el 6G y todo el rollo. Entonces ella está viviendo una experiencia muy bonita en ese aspecto. Sí, de hecho es lo que me estaba diciendo Orlando, que ella nos dio una plática en tutorías, porque el maestro Paco creo que también la conoce, yo creo. Sí, pues, si le dio clases a ustedes. Pues ella fue la del Radio Conejo ahí. Ajá. Entonces, me pareció muy interesante porque yo no sabía que era su hija. Y cómo yo digo que usted influenció en ella para que pudiera no ser una ingeniera. Pues fíjate que una de las curiosidades de ella fue que ella, le decía yo que yo tenía un taller de electrónica. Entonces ella desde chiquita, pues cuando yo estaba en el taller se iba conmigo, en la casa de mi mamá tenía yo algunas refacciones, comprábamos refacciones para tener. Entonces yo le pregunté ya hasta mucho, porque yo sabía que ella cuando estaba más chica su intención era ser ingeniera civil o arquitectura, le llamaba la atención a ese, ¿no? Le gustaba ir dibujar y hacer fachaditas, ¿no? Pero de repente se inclinó y de repente cuando vine a ver ya tenía su ficha ya de tecnológico, nunca me dijo que iba a entrar. Por ejemplo, en el TEC no hay ingeniería civil, me dijo no voy por electrónica, y pues entró y todo. Pero ya un día le dije, bueno, ¿y cuál fue lo que realmente te motivó? Y me decía que ella, cuando estaba ahí en la casa, sí encontraba yo un relajo, me dice, los capacitores, los filtros, ella los ponía y los jugaba como soldaditos. Entonces dice que ella le llamaba mucho la atención esto, ¿no? Ya ven que los filtros vienen polarizados, una patita más larga, una más corta, y con eso empezó ella a jugar ahí con lo que yo tenía y le empezó a llamar la atención a todo ese rollo, ¿no? Y ella llevó una parte, cuando ya estaba estudiando la carrera, yo le dije y le sugerí que al principio de los primeros semestres se metió al CECATI, al 112, y le dije, allí te dan, son 3 o 4 cursos sobre electrónica básica, te dan electrónica sobre telefonía y no me acuerdo cuáles son, digitales, y no me acuerdo cuál es el otro que da. Entonces ella tomó eso a la par, iba los sábados a cursos. Y le llamó mucho. De hecho ella antes de todo eso trabajó en un taller de reparación de celulares, y ahí se empezó a meter mucho más, y lo que ella le llamó la atención fue el RF. Hoy es ingeniera manager de RF en Huawei. Entonces pero ese ya es ella, ¿no? Y algo que le tocó también conmigo, que ya estudiando la carrera, la llevé a cada año se hace en Estados Unidos, se hace una famosa NAB, que es lo nuevo de desarrollo de tecnología. No da la paga para ir allá, pero en México se hace una cada año que se llama Pantalla de Cristal, o la revista Telemundo lo hace, ¿no? Y lo hacen allí en la Ciudad de México, en World Trade Center. Y entonces a mí me toca ir, ¿no? Por la parte de la asociación de la Mitra, porque como era yo jefe del canal 10 en la parte técnica, pues vamos a lo nuevo de tecnológica, a la Ciudad de México. Entonces en una ocasión fue ella y un sobrino que es en sistemas computacionales, y ahí vio ella lo nuevo de la tecnología y le llamó mucho la atención, porque ese día dieron 3 chavas, dieron conferencias, una peruana, una italiana y una española, y estábamos ahí y pues yo las conocía porque son de las que venden, ¿no? Al final son vendedoras, ¿no? Sí. Porque venden y representan productos, ¿no? Pero le llamó la atención que hablaron una de ellas habló sobre RF, sobre los transmisores, otra habló sobre la parte de la codificación de equipos, y no recuerdo cuál fue el otro tema. Y le llamó mucho la atención a ella, porque decía, ay, qué chido, yo no sabía que una mujer podía estar acá, ¿no? Pues ellas viajan. Y al otro día las invité a las 3 compañeras, a las 3 ingenieras, a un desayuno.
Los invité a desayunar con nosotros, estamos ahí en el mismo lugar, en el mismo hotel y todo, ya fuimos allá, las junté y no sé, y les dije que platicaran, le dije que le comentaron su experiencia y ella le empezó a decir, nosotros viajamos, hacemos esto, presentamos esto, y son ingenieras en electrónica, ¿no? Y ahí le gustó mucho a ella le gustó mucho, pero ella le dijeron, tienes que saber aprender inglés, hoy ya no es básico, ya lo debes de saber, igual que el español, ya lo debes de traer, y aparte apréndete dónde están las empresas de desarrollo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, decía yo, Huawei tiene planta en Brasil, y ella hasta donde se estaba por ahí ya terminando lo de portugués, y estaba aprendiendo chino porque el dueño de la empresa es chino. Entonces, cuando le hicieron ella sus exámenes, le hicieron uno que fue el de recursos humanos, totalmente en español, ¿no? Pero el segundo fue 50% en español y 50% en inglés. Y el tercero fue 100% inglés, que lo querían si sabía chino, porque ya fue con los mandos directamente y sobre todo en inglés. Entonces, creo que el otro día, la última que dio hora de la semana de esta de tecnología, les estaba diciendo que todas sus conferencias, sus charlas, su cuestión de trabajo, todo es en inglés. No hay nada de español, es todo en inglés, los cursos y todo es en inglés. Entonces yo les digo, es importantísimo que desde ahorita el inglés lo agarren y no lo toquen. Porque eso les va a abrir infinidad de cosas. Muchas puertas. Muchas puertas. Ahora sí, sería todo. No. Muchas gracias, ingeniero.